Continuamos aquí en la noche de la radio, quizás en la tarde, en la mañana de tu podcast, no sé. Lo cierto es que las puertas del dojo están abiertas. Pasaba el bloque Japo y pasaba el bloque de resúmenes de libros. Y hoy aquí ya directos, dispuestas a meternos con este tercer bloque. Este bloque que solemos llamar entre vos y yo bloque de filosofía. Y hoy con un tema importante como actual también, ¿no? La ilusión del yo, ¿sí? Hoy nos vamos a meter con ego, identidad y libertad interior. ¿Qué te parece, no? Programa 23, ahí con todo. Y un tema importante, obviamente, porque está no solo a la orden del día, sino porque seguramente ha sentido su influjo, ¿no? Evidentemente, tanto de tu parte como por parte de las demás, ¿no? Hoy vamos a meternos con este tema que la verdad que me la pensé un poco, ¿no? Porque dije, me voy a meter con este tema, che. Es un tema enorme, ¿no? Un tema que atraviesa la filosofía, ¿no? La psicología, la espiritualidad, si se quiere, ¿no? Las relaciones humanas, los conflictos, el sufrimiento, ¿no? La necesidad de tener razón, la comparación, la herida, el orgullo, la vergüenza, ¿no? Y también la posibilidad de vivir con más libertad interior, por supuesto. Justamente hoy vamos a meternos con el ego, digamos, pero no el ego de pacotilla, ¿no? Como se usa muchas veces por ahí en la calle, que está bueno también bien afilado, ¿no? Cual chascarrillo a la orden del día, sino digamos como sinónimo de soberbia o agrandamiento, ¿no? No lo vamos a ver desde ahí, sino que vamos a hablar del ego como estructura de identidad, que es bastante más cojudo, ¿no? Bastante más impenetrable, ¿no? Vamos a tener que afilar el machete para meternos en este territorio y bueno, digamos, como ese yo que dice, ¿no? Vamos a hablar de esta estructura de identidad, como ese yo que dice, yo soy esto, ¿se entiende? Como ese yo que me define, ¿no? Como es con eso que te define, digamos. Ese yo que dice, esto me pertenece, ¿no? Con ese yo que dice, esto me ofendió. Esto que me dijo tal o cual persona, esto que sucedió me ofendió. Con ese yo que, digamos, siente o piensa que esto me amenaza, ¿no? Con ese yo que piensa, que siente que eso me valida, que esto me destruye. Y la gran pregunta del bloque de hoy es esta, digamos, ¿quién soy yo realmente, no? Cuando dejo de defender todo lo que creo ser, ¿quién soy yo realmente? Entonces aquí es donde encontramos por ahí este primer eje. Digamos, el ego no es solo orgullo, ¿se entiende? Cuando hablamos de ego, mucha gente piensa en alguien soberbia, ¿no? Seguramente hemos tenido suficientes ejemplos, nos hemos topado con ciertas tipologías de personas, ¿no? De estas características, digamos, pero digo, mucha gente piensa que, cuando hablamos de ego, que piensa en alguien soberbio, ¿no? Soberbia, alguien que por ahí se cree, tiene aires de superioridad, ¿no? Que te mira medio desde el rabillo del ojo, desde un pedestal. Alguien que quiere tener la razón todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero el ego, digamos, es mucho más sutil que eso, no tiene que ver con este tipo de orgullo tan evidente, mal aspectado, ¿no? El ego también aparece cuando te ofendés por cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Cuando necesitas demostrar, cuando no tolerás una crítica o comentarios, ¿no? Alusivos a cierto o cual aspecto
de tu vida, de cosas, ¿no? Cuando no querés compartir y eso te daña, ¿no? Cuando confundís un error con humillación, por ejemplo, cuando no podés pedir perdón, no, yo siempre digo, pedí disculpas, ¿no? Si estás ahorrando letras, podés pedir perdón, que es más corto. Si estás ahorrando letras, ¿no? ¿Cuánto puede aflojar? ¿Cuánto puede, no? Arreglar? La cuestión de solamente nombrar un par de palabras, ¿no? Que decir, perdón, disculpame, estuve mal. Es una frase, ¿no? Y hay gente que se lo lleva a la tumba, no es capaz de, ¿no? Cuando no podés pedir perdón, ¿no? Cuando no podés escuchar sin sentirte atacada, ¿no? Atacado. Bueno, el ego no siempre grita, ¿se entiende? Soy mejor que vos. Digamos, a veces simplemente susurra, me van a rechazar, ¿no? No me valoran, me están faltando el respeto, tengo que defenderme, tengo que ganar. Y ahí es donde aparece el problema muchas veces, ¿no? Porque el ego no quiere ver la realidad, no tiene ganas, no le da la gana. Es sí porque sí, no porque no, en el fondo, ¿no? Quiere proteger una imagen que sostiene, ¿no? A regañadientes internamente que quizás es intransferible, pero esa imagen está, ¿no? Y si no es compatible, si el calco no da, no va a soltar, va a proteger a como dé lugar esa imagen, ¿no? Un poco ahí, digamos, siempre haciendo este puente con Oriente, ¿no? Y la ilusión del yo, digamos, en muchas tradiciones de Oriente, especialmente en el budismo y en ciertas líneas por ahí del hinduismo, ¿no? Del Advaita, aparece una idea muy, muy potente, ¿no? El yo fijo es una ilusión. Digamos, no significa que no existas, ¿no? No significa que tampoco seas nada, no va por ahí. No significa que tu vida, digamos, no importe, no implica que no cierta importancia en tal o cual aspecto o que tu vida no tenga el más mínimo sentido, ¿no? Significa, digamos, que eso que llamás yo, por así decirlo, no es tan sólido como parece, ¿no? Un poco vienen por ahí los tiros. Digamos, porque, digamos, tu yo está hecho de memoria, en gran parte, ¿no? Lenguaje, historia, deseo, miedo, ¿no? Cuerpo, heridas, cultura, nombre, familia, qué sé yo, mandatos, expectativas y hábitos también, ¿no? Es una construcción. Justamente hablábamos en el bloque anterior del tema del interés compuesto, ¿no? Bueno, fíjate cómo viene a salvar y cómo se van relacionando las cosas. Digamos, es una construcción útil, ¿sí? Necesaria para moverse en este mundo, en este mundo que nos toca, que nos tocó en esta era, en esta contemporaneidad, mi querido y querida amigo, digamos, pero peligrosa cuando la confundís con tu esencia última, ¿sí? Que por ahí no necesariamente es así, ¿no? Justamente Ramana Maharshi, sí, proponía una pregunta radical, ¿no? Digamos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Sí? No como un ejercicio intelectual, no por una cuestión de utilizar palabras, no para contestar rápido, sino para demostrar, digamos, que podemos desmontar capa a capa todo lo que creemos ser, ¿no? Toda esa imagen que armamos, toda esa construcción, digamos, cuando uno se, digamos, profundiza, ¿no? Cuando uno se anima, cuando uno se abre a poder hacer este ejercicio, ¿no? Que digamos, no tiene que ver con una cuestión meramente intelectual, digamos, sino con toda esta cuestión que tiene una gran significancia, algo simbólico, con todas estas cosas que sí, digamos, ¿no? Hemos creído o creemos, ¿no? Soy mi nombre, soy mi trabajo, soy mi historia, soy mis logros, soy mis heridas, mis fracasos, mis opiniones, ¿no? Digamos, pero, digamos, si todo eso cambia, digamos, ¿quién queda de repente? ¿Quién queda si todo eso cambiara, no? ¿Qué es
¿Qué sería lo que subyace? Y ahí empieza la investigación interior, digamos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que hay detrás de todas las opiniones? Si no estuvieran todas estas experiencias y si hubiera de otro sabor, digamos, ¿qué es lo que, ¿no? hay por detrás? ¿Qué queda, ¿no? ¿Quién queda? Y me pareció muy, muy bueno, ¿no? Como para traerlo como ejercicio, digamos. Por ejemplo, en el budismo no hay un yo fijo, ¿viste? El budismo trabaja la idea de anatta, ¿sí? O el no yo, digamos. Esto no quiere decir que no haya experiencia, ¿no? No quiere decir que no vengas de donde venís, que hayas vivido lo que viviste. Digamos, quiere decir que no hay un yo permanente. En el budismo se habla mucho de la impermanencia de las cosas, ¿verdad? Todo surge y se desvanece. Surge y se desvanece. Es la naturaleza de la impermanencia de las cosas, ¿no? Entonces, digamos, justamente habla de un yo, digamos, de que no hay un yo permanente, ¿no? Y separado, ¿no? Idéntico a sí mismo, que controle todo desde un centro fijo, ¿no? Desde un centro de comando. Lo que llamamos yo es más bien, está bueno verlo de este modo, lo que llamamos yo es más bien un proceso, un ir hacia, ¿no? Algo que está sucediendo, que está constantemente tirando updates, ¿no? Todo el tiempo regulándose, reajustándose de algún modo, ¿no? Ahí vamos creciendo, ahí vamos madurando, ahí vamos experimentando, van cambiando nuestras percepciones, ¿no? Las sensaciones, los pensamientos, las emociones, los impulsos, los recuerdos, ¿no? Incluso hasta los distorsionamos con la sal del tiempo, ¿no? Con el polvo del tiempo, va cayendo el polvo, ¿no? Digamos, y entonces hablábamos de esto, que es más bien un proceso, ¿no? Que tiene que ver con todo esto, con recuerdos, reacciones. Todo aparece y de algún modo desaparece, pero nosotros decimos, esto soy yo, ¿no? Como que todos los días volvemos a recrear la realidad, a reafirmarla, ¿no? Y ahí muchas veces aparece el sufrimiento, ¿sí? Y ahí en ese jactarnos, en ese no soltar, digamos, en la aversión, en todas estas cuestiones que aparecen, aparece el sufrimiento inevitablemente, porque, digamos, si me identifico con una emoción, me pierdo en ella, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta y quedamos como ancladas o anclados a un tiempo psicológico en el pasado, ¿se entiende? Y no estamos percibiendo por ello a quien tenemos enfrente o a nosotros mismos, mismas, ¿no? O lo que está sucediendo en el presente, en el ahora, justamente enfrente nuestros. Digamos, entonces, si nos identificamos, ¿no? con una emoción, con estas imágenes, bueno, muchas veces terminamos perdiéndonos en ellas. Entonces, si me identifico con una opinión, y bueno, evidentemente no la voy a poder cambiar, ¿no? Y si me identifico con una herida, y bueno, vivo defendiendo la herida, ¿sí? Y si me identifico con una máscara, y bueno, tengo que sostenerla todo el tiempo, ¿no? Estoy identificado. Y contra más razón tengas, más te va a enojar. Si tienes razón, ¿cómo no te vas a enojar? ¿No? Y el ego, digamos, es agotador, porque necesita mantenimiento constante, necesita de que estés ahí, pendiente, ¿no? De que estés ahí en la lucha, en la guerra, en constante tensión, identificándote. Y es muy interesante esto que trae el budismo, ¿no? Por ejemplo, Krishnamurti, el bueno de Jiddu, Krishnamurti, habla del observar sin el observador. Y digamos, Krishnamurti decía algo muy fuerte, era un tipo que hasta irreverente, si se quiere, porque bueno, tenía, ¿no? Una elocuencia, una cuestión, su presencia, ¿no? Su manera de hablar, lo que transmitía, ¿no? En sus enseñanzas. Es un tipo realmente admirable, uno de los grandes pensadores, uno de los grandes de la conciencia, ¿no? Del siglo pasado. Yo personalmente lo admiro muchísimo, siempre es un placer, un gusto, un privilegio poder escuchar alguna de sus charlas en vivo, ¿no? Traducidas o no, o leer alguno de sus libros. La primera y última libertad, bueno, terminé hace poco, muy bueno el mes pasado, digamos, y siempre en diferentes etapas voy pesquisando cositas, mirando fragmentos. Es un tipo muy interesante, realmente lo que plantea es gigantesco, ¿no? Y más desde el digamos, nivel de conciencia
desde el promedio, ¿no? En donde estamos, en la vereda en la que estamos parados, más con la herencia cultural que tenemos, tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Un tipo realmente muy avanzado en un montón de cuestiones, digamos, y el observador dice es lo observado. Y esto parece muy abstracto, parece hasta un juego de palabras, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué querés significar cuando decís el observador? ¿Qué querés significar cuando hablas de lo observado? ¿Qué se quiere decir, ¿no? ¿Qué se desliza ahí, ¿no? En esta frase, el observador es lo observado. Pero sin embargo, digamos, es muy interesante, él lo dice, bueno, en este libro también que te nombraba recién, en muchas de sus conferencias, charlas en vivo. Y esto parece abstracto, pero en la vida cotidiana es muy concreto, digamos. Cuando mirás una situación, no la mirás limpia, no la mirás sin todos los filtros que tenés de algún modo, muchas veces, ¿sí? La mirás desde tus miedos, desde tus recuerdos, desde tus deseos, desde tus expectativas, desde tus heridas, ¿no? Desde tu conocimiento, ¿no? El conocimiento no necesariamente es sabiduría, muchas veces es incluso información, ¿no? Téngase bien, mucha información puede ser verdad, pero si no la practicamos, digamos, la clave está en practicar las verdades, ¿no? Entonces, digamos, cuando sucede esta cuestión, ¿no? Desde esta mirada, entonces, digamos, vos crees que estás viendo a la otra persona, que estás viendo al otro, ¿no? Pero muchas veces estás viendo tu propia mente proyectada sobre el otro. ¿Se entiende? Y esto es fuerte, es duro de aceptar también y de ver, porque claro, siempre es más cómodo, digamos, no pensar con tanta profundidad, no hacerse ni cargo, incluso señalar enfrente, no, yo ni cargo, ¿no? Como, y el ego dice, digamos, yo estoy viendo la verdad, pero en realidad está viendo desde su propio condicionamiento. Y justamente por eso terminamos reaccionando, por eso reaccionamos, no respondemos, reaccionamos muchas veces. El ego es reacción organizada alrededor de una identidad. Y esa sola cuestión da para meterle zoom y realmente no pixela para nada, ¿no? Es impresionante. Un poquito... metiéndonos, por ejemplo, pasando a Krishnamurti, con esta cuestión del observador es lo observado. Es fácil entenderlo cuando lo empezás a ver, digamos. Alan Watts, digamos, que también es un admirado mío, realmente cada vez le vas tomando más cariño. Digamos, él no es oriental, pero digo, está muy ligado a Oriente, trae muchas cosas para Occidente y hace sus traducciones y sus interpretaciones y siempre está ahí, ¿no? Analizando algún que otro conocimiento, tiene sus versiones, no sé, de libros muy conocidos, ¿no? Digo, Alan Watts explicaba estas cosas de una manera muy accesible, ¿no? Eso es lo que tiene también mucho enganche por parte de él, digamos, porque lo habla en nuestro idioma, ¿no? En occidental. Decía que muchas veces confundimos el personaje con la vida, ¿sí? Como si el actor, digamos, se olvidara de que está actuando y creyera que es solamente el personaje. Y el problema no es tener personaje, no hay nada de malo. Podemos jugar, podemos sentirnos libres, fantasear, parafrasear, pero digo, todos necesitamos una forma, ¿no? Un nombre, una historia, un modo de movernos en el mundo. Digamos, el problema es quedar atrapados ahí, en eso. ¿Se entiende? La identificación de la que hablábamos, ¿no? Creer que soy solamente mi personaje, ¿no? Soy el exitoso, soy el fracasado, soy el inteligente, que soy el abandonado, que soy el fuerte, la fuerte, ¿no? Que soy la espiritual, el espiritual, que soy la distinta, el distinto, ¿no? Soy el que siempre puede, digamos, que soy solamente mi nombre, digamos, el nombre que me nombra. Y después la vida, digamos, te muele a cachetazos, ¿no? Después la vida toca esa imagen, evidentemente la desarma, le cambia el contraste, la intensidad, te cambia 3 variables y bueno, nos desarmamos. Evidentemente se nos cae a pedazos ese mundo de ilusión que terminamos armando, ¿no? Porque digamos,
evidentemente no estábamos parados en el ser. Estábamos parados más bien en la representación de lo que decíamos ser, ¿no? En el personaje que habíamos encarnado, y no estábamos respetando, no estábamos escuchando nuestros tiempos, nuestro cuerpo, nuestra esencia, ¿se entiende? Y me parece muy valiosa esta mirada que trae un poco más más linda, ¿no? Más holística, dicen algunas personas, más trascendental, otras, ¿no? Esta cuestión que trae Oriente para nosotros, que somos bastante más cuadriculados en algunas cuestiones. Digamos, acá en Occidente, por ejemplo, Hume, ¿no? Y la identidad como un haz de percepciones. Por ejemplo, también en Occidente se trabajó esto, ¿no? Por ahí hay veces que nosotros lo solemos llamar de diferentes maneras, ¿no? Utilizamos desde sinónimos a lo que sea para tratar de ilustrar la misma cuestión. Al fin y al cabo somos seres humanos y nos abordan cuestiones muy similares, ¿no? O iguales directamente. David Hume, digamos, este filósofo escocés, decía que cuando miramos hacia adentro no encontramos un yo, por así decirlo, sólido, ¿no? Una sustancia fija, inmóvil, sino más bien ¿cómo decirlo? Una sucesión de fractales de percepción, ¿no? Una sucesión de percepciones, una sumatoria de este tipo de imágenes. Pensamientos, sensaciones, emociones, impresiones. Es decir, buscamos un dueño fijo de la experiencia, pero, digamos, lo único que encontramos es un fluir, ¿no? Un flujo ahí interminable. Y esto se parece bastante, si te pones a verlo, desde otro lenguaje, a lo que Oriente venía diciendo hace siglos, ¿no? Ellos lo saben porque lo saben además, ¿no? Venimos obviamente de otras eras sin tanta estimulación o hiperestimulación, gente que de repente se reunía alrededor de un fuego, ¿no? Y no tenía la incidencia de los campos electromagnéticos, la luz, digamos, las horas de oscuridad eran otras, se seguía mucho más el ritmo del sol, por así decirlo, no había tanto confort. Hoy, bueno, digamos, todo está un poquito desdibujado, pero, digamos, sin embargo, digamos, por necesidad psicológica, bueno, terminamos todas y todos igual, al fin y al cabo, armando una suerte de continuidad, ¿no? De la realidad. No importa desde qué tiempo hasta ahora, cada uno con su contexto y su época, pero digo, en definitiva armamos una continuidad, ¿no? Decimos, yo soy el mismo, yo soy esto, pero ese yo, digamos, está en cambio permanente, verdaderamente, ¿no? Esta impermanencia de la que hablaba el budismo, ¿se recuerdan? La memoria le sigue dando continuidad, ¿no? El cuerpo le da forma, el lenguaje le termina dando nombre, ¿no? Y la sociedad, bueno, le termina asignando un rol a esta cuestión. Pero digo, todo eso no es la totalidad de lo que somos, ¿sí? Aún nombrando con todas las palabras, digamos, ¿cómo se nombra la totalidad del amor, ¿no? O de lo que es la vida? Por ejemplo, Freud, con el yo como mediador, ¿viste? Yo, digamos, aparece con otra mirada por ahí. Para Freud, digamos, el yo no es una ilusión, digamos, espiritual, ¿no? Sino una estructura psíquica que intenta mediar entre fuerzas internas, digamos, ¿no? Deseos, qué sé yo, normas y, obviamente, la realidad, ¿no? Y, bueno, justamente está el ello, digamos, con impulsos y deseos, y está el super yo, ¿no? Con mandatos, culpas, ideales también. Y está el yo, digamos, intentando administrar todo esto, ¿no? Como tratando de gestionar, bueno, acá pongo un poquito de esto, acá un poco de lo otro, acá saco, ¿no? Digamos, desde esta mirada, bueno, el yo termina siendo necesario, útil, accesorio a. No podemos vivir sin alguna estructura que organice la experiencia, ¿no? Pero ese yo, digamos, puede estar como muy condicionado, ¿no? Puede estar lleno de defensas, de resistencias, puede negar. ¿No te ha pasado, no? De negar o de encontrarte con personas que, bueno, niegan a como del lugar, son negadoras, ¿no? Negadores de la realidad.
digamos, puede negar, ¿no? Ese yo puede racionalizar, puede proyectar también, puede inventar argumentos para no ver lo que le duele incluso, ¿no? Esa suerte de autoengaño, ¿no? Entonces yo creo que acá aparece una idea clave, una idea para el dojo, ¿no? Muy dojo, digamos, no todo lo que pensás es verdad, ¿sí? Eso ya es un montón. No todo lo que pensás es verdad, ¿no? Date cuenta de que muchas veces estás imaginando. Incluso imaginar y pensar no es lo mismo, porque pensar además conlleva un trabajo de reflexión y de conciencia muy importante, ¿no? Pensar e imaginar que uno piensa es algo totalmente distinto. Entonces, digo, yo creo que esta cuestión de pensar, que es algo arduo y lento y dificultoso, digamos, es muy distinto de solo pensar, ¿no?, que algo es verdad, porque a mí se me ocurrió. A veces, digamos, pensás para defenderte, ¿no? Lucubrás, ¿no? Pergeniás alguna suerte de respuesta con ingenio, con creatividad, incluso repitiendo cosas que escuchaste por ahí que te parecieron fantásticas y simplemente las recordás y te viene al caso, ¿no? Como anillo al dedo. A veces, no sé, razonás para justificarte, y a veces explicás para no sentir también, ¿no? Y ahí es donde también entra una de las máximas que yo creo que está buenísimo, que a veces lo importante no es pensar, sino sentir, ¿sí? Porque no todo lo que conviene siempre es lo que conviene, ¿no? El ego, digamos, puede usar la inteligencia para no querer transformarse, ¿no? Para evitar la transformación, para evitar resquebrajarse, ¿no? Aceptar puede ser muy, muy transformador, ¿no? Y el ego no quiere aceptar, ¿no? Quiere mantener una imagen, digamos, e incluso usar la inteligencia para no transformarse, ¿no? De una manera muy astuta. Por ejemplo, Carl Jung, ¿sí? El bueno de Carl Gustav, digamos, cuando habla de la persona, ¿no? La sombra y la individuación, que me encanta a mí el concepto de la sombra, ¿no? El concepto de individuación. Bueno, todo esto que estamos por charlar me parece muy, muy valioso. Realmente arroja muchísima claridad y alivio, ¿no? A veces uno sufre de manera innecesaria por simplemente no tener a mano alguna idea superadora, ¿no? Por no tener esa palmadita, esa frase a tono, a punto, ese material, esa perspectiva, ¿no? Ese ángulo de la cuestión que justo viene a salvarnos, ¿no? Y Carl Jung, digamos, nos da una herramienta impresionante para este tema. Jung distingue entre la persona y la sombra, digamos, ¿no? La persona es la máscara social, lo que mostramos, por así decirlo, lo que creemos que debemos ser, ¿no? El ser y el deber, bueno, el personaje, digamos, adaptado al mundo, vamos a ponerlo, ¿no? Y la sombra justamente tiene que ver con lo que rechazamos, es lo que rechazamos, ¿no? Lo que negamos, lo que no queremos ver de nosotros mismos, lo que no integramos, ¿no? Y cuanto, digamos, más nos identificamos con la persona social, con la cuestión adaptada al mundo, más fuerte se vuelve la sombra, ¿no? Porque más terminás actuando, negando, no reprimiendo, no integrando, ¿no? Por ejemplo, una persona que se cree siempre buena puede no ver su agresividad, ¿no? Pero digo, no significa que la agresividad no esté ahí, no subyazca, ¿no? Una persona que de repente se cree siempre fuerte puede no querer ver su miedo, sus propios miedos. Una persona que se cree siempre racional puede no ver su deseo de control, quizás. Una persona que se cree espiritual puede no ver su vanidad espiritual también, ¿no? Entonces Jung, digamos, no propone destruir el yo, no habla de eso, sino que lo que propone es integrarlo, justamente, ¿no? Y a eso llama el proceso de individuación, ¿no? Que tiene que ver con individuo. Individuarse, digamos, no es volverse individualista, no va por ahí. Individuarse tiene que ver con integrar todas esas sombras de las que hablaba, ¿no? Con volverse alguien entero, con volverse una persona, ¿no? O sea, volverse más entera, más entero, digamos. Integrar lo que estaba separado también, si se quiere, ¿no? Reconocer la sombra, ¿no? Dejar de vivir desde la máscara y escuchar eso que el inconsciente trae a nuestras puertas, ¿no? Que como marea una y otra vez viene con las olas, ¿no? Y golpea ahí las puertas de la percepción. Digamos,
tiene que ver con construir una identidad más verdadera, más sana, más real, ¿no? Esto de parar de falsear y de permitirte, digamos, el gustazo, el beneplácito, ¿no? La cuestión, la alegría de ser una y uno mismo, sin más, ¿no? Y esto para el dojo, para nosotras y nosotras es oro, digamos. Porque no se trata de eliminar el ego como si fuera basura. Tampoco se trata de eso. Para nada. Hay que aprender a reciclar y transformar en nitroglicerila, ¿no? En gasolina, digamos, todo el material para dispararnos como cohetes, ¿no? Se trata de dejar de ser esclavos del ego reactivo, ¿no? Y bueno, de empezar a tener una visión más cabal, ¿no? Y ahí es donde aparece este tema del ego sano, ¿no? Aparece entonces una pregunta importante, ¿no? ¿Existe un ego sano? Y sí, pero hay que entenderlo bien, porque si no, todo da lo mismo que nada y todo lo que dijimos tiende a caer al vacío, digamos. Digamos, un ego sano no es un ego inflado, ¿se entiende? No, tipo popcorn, ¿no? Tipo palomita de pochoclo. No es alguien que se cree superior tampoco, ¿no? No es alguien que necesita del aplauso, ¿no? Del reconocimiento. Digamos, un ego sano es una estructura suficientemente estable, ¿sí? Y suficiente, digamos, es una medida tan increíble de abundancia, es una medida de abundancia maravillosa, ¿no? La suficiencia, lo suficiente, ¿no? Un ego sano es una estructura suficientemente estable, ¿no? Justamente como para vivir sin estar mínimo defendiéndose todo el tiempo, ¿no? Y obviamente, bueno, toda esa energía que acumulás, que no gastás, que no derrochás, no, la podés meter en un montón de otros lugares, ¿no? Puede recibir una crítica, un ego sano puede recibir una crítica sin problema, sin derrumbarse, sin reaccionar, sin algo te puede molestar o podés no estar de acuerdo, distinto es estallar en ira, ¿no? O que te enojes. O puede no gustarte y eso no generarte un enojo, ¿se entiende? Digo, mira, che, la verdad que no estoy de acuerdo, no estaría de acuerdo, pero qué interesante, mira, no se me hubiese ocurrido este punto de vista. Eso es todo, ¿no? Como un ego sano de repente puede pedir perdón, y darse cuenta que no solo no le mueve la aguja, sino que además también, digamos, se da cuenta que es la mejor acción que podría haber tomado, la mejor decisión que podría haber tomado, ¿no? Puede pedir perdón sin sentirse destruido o que falló para uno mismo o que se deterioró su estima o el concepto que los demás tenían de él, de ella, ¿no? Un ego sano puede cambiar de opinión sin sentir, digamos, que perdió identidad por ello también. Puede escuchar sin preparar, por ejemplo, un contraataque, ¿sí? Qué sé yo. Puede poner límites sin violencia. Un ego sano puede estar sola, sin sentirse vacía, ¿no? Sin tener esta congoja espiritual, ¿no? Esta cuestión de este vacío existencial que algunas personas tienen por el simple. O sea, hay gente que necesita todo el tiempo estar ahí rodeada de gente, no sabe estar sola, ¿viste? No es ni malo ni bueno, pero digo, de repente, digamos, un ego sano quizás puede estar tranquilamente a solas sin sentir ese vacío, ¿no? Incluso puede compartir sin desaparecer en el grupo también, ¿no? Callar y dejar brillar a las demás personas sin ningún tipo de problema. Incluso, digamos, brindar servicio a las y los demás. Y en cambio el ego enfermo vive en guerra, ¿no? Vive reaccionando, vive discutiendo, vive teniendo que marcarte algo, no está con la regla midiendo, está con la numerología al día, digamos. El ego sano funciona, digamos, como una casa, ¿no? Te da forma, límite, estructura, ambiente, estructura y protección, digamos, pero no te encierra, podés salir en cualquier momento, digamos, ¿no? Si tu ego, digamos, es una cárcel y todo lo que contradice tu historia te parece una amenaza, ¿no? Evidentemente, si tu ego, digamos, es una herramienta, bueno, podés usarlo sin obedecerlo ciegamente, ¿no? Para llegar a tal o cual cosa, para conseguir tal o cual otra, digamos, desde un lugar ahí súper ameno. Y un poco, digamos, esto nos lleva al tema de la individualidad y el grupo, digamos, ¿no? También hay otro punto importante, digamos, no somos solamente individuos aislados, ¿se entiende?
nos fue heredada una cultura, ¿sí? Un idioma, una familia, una época, un contexto, ¿no? Una historia, una religión incluso, o la ausencia de ella, ¿no? Un país, no sé, una clase social, ¿no? Que aparentemente te imponen, un tercer mundo, ¿no? Como dicen, yo no veo que haya ni un tercero, ni un segundo, ni un primero, ¿no? Hay un solo mundo. Este mundo en el que vivimos, digamos, por así decirlo, ¿no? Nos ha sido heredado, ¿no? Cualquier tipo de concepto, ¿no? Un conjunto de miedos y deseos colectivos inclusive, ¿no? Y Jung, digamos, habla del inconsciente colectivo. Habla de formas profundas, ¿no? Habla de cuestiones arquetípicas, ¿no? De patrones universales que atraviesan a toda la humanidad. Entonces, digamos, el yo, por así decirlo, ese yo que parece algo totalmente individual, no se construye solo, ¿se entiende? El yo también es una herencia, ¿se entiende? Creemos que pensamos por cuenta propia, pero muchas veces pensamos con frases que nos metieron, que nos convidaron, que nos heredaron, que vinieron dadas con, ¿sí? Con todo lo que nos tocó vivir, con el lugar que nacimos, el contexto, la época, etcétera, etcétera, todo lo que nombramos, digamos, y creemos que deseamos libremente, pero a veces, digamos, deseamos lo que la cultura nos enseñó a desear también, o lo que nos enseña a desear, ¿no? La televisión o los no sé, los think tank, ¿no? Los laboratorios de pensamiento de diseño social. Digamos, creemos que elegimos la música, creemos que elegimos nuestro estilo de ropa, y puede que sí, ¿por qué no? Digamos, pero digo, muchas veces también repetimos cosas que vemos por ahí y no nos planteamos si realmente lo hemos elegido o no, o si simplemente se nos deslizaron la figura, la forma A, B, C, D frente a nosotros y terminamos eligiendo algo que ni siquiera creamos nosotros, ¿no? Y lo adoptamos, nos identificamos. Digamos, y acá el trabajo interior, bueno, se vuelve un poco más serio, ¿no? Porque, digamos, conocerse a una misma, que decían todas las grandes sabias, sabios de la humanidad, las culturas, ¿no? Importantes que han trascendido sus dichos, sus conocimientos, ¿no? Su sabiduría, siempre dijeron: conócete a ti mismo, ¿verdad? Y no hay nada mejor, digamos. Y acá entonces justamente es donde se vuelve, ¿no? Más serio el tema, porque bueno, hay trabajo interior, hay tarea para el hogar, evidentemente, ¿no? Porque conocerse, digamos, no es solamente mirar la biografía personal, también es detectar qué parte de mí es mandato, ¿sí? Costumbre, miedo heredado, ¿no? Presión social, necesidad de pertenecer, necesidad de reconocimiento, de aplauso, de ser vistos, ¿no? Que, ojo, no hablamos de malo o bueno en el sentido absoluto, y estamos cayendo, ¿no? No tiene nada de malo de repente ser reconocido por el grupo, por la manada, y sentir ese abrazo fraterno, y che, qué bueno esto que hiciste, qué increíble compartir, ¿no? El don es don cuando se comparte. No caemos de una manera pesada sobre esto, pero sí traemos el reflector, traemos la conciencia, ¿no? Iluminamos esta parte, ¿no? Para detectar ahí, digamos, qué tipo de cosas sí por ahí tienen un pequeño sesgo, un pequeño componente, ¿no? Un condimento más, un sabor más a mandato, ¿no? Un sabor más a costumbre y a inercia, un dejo ahí de... ¿Qué es lo que tiene un dejo, ¿no? De miedo heredado, ¿no? De presión social. ¿Qué tipo de sabor tiene esta necesidad de pertenecer en la calidad de las acciones que arremetemos, ¿no? En el mundo, en la cotidianidad, desde las que operamos, desde donde estamos, desde lo que hacemos, ¿no? Desde quienes terminamos siendo, por así decirlo. Entonces, digamos, ahí es donde aparece el ego, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Donde empezamos, ¿no? Como aislando las variables para identificarlas, y es como de repente empezamos a conjugar y al fin y al cabo a vislumbrar y a este punto en el cual en realidad las variables están sucediendo todas al mismo tiempo y somos parte de un gran cuadro mayor, ¿no? De una gran imagen mayor, en la cual, bueno, la naturaleza es intrínseca a todo lo que, ¿no? A lo que es, digamos, y entonces las variables empiezan, ¿no? como a armarse un poco mejor.
en nuestra imagen, ¿no? De esta cuestión de percibir un poco más consciente, de estar más presentes a la hora de hacer, de ver, de sentir, ¿no? Y, digamos, bajándole un poco a la vida real, ¿no? El ego en la vida cotidiana, digamos, justamente aparece cuando alguien de repente te corrige y vos sentís que te atacan, ¿no? Acá es donde viene la aplicación, porque digo, aislarte, bueno, es fácil, por así decirlo, pero la vida cotidiana, la realidad, está armada de justamente todas las historias que se entrelazan y de vivir con las demás personas en el mundo y de tener que hacer tus cosas e ir moviéndote, ¿no? Y bueno, y van pasando cosas. No todas ni todos pensamos igual, ¿no? Y ahí, entonces aparecen cosas, ¿no? Y cuando alguien no te responde, por ejemplo, un mensaje, vos por ahí armás una historia en tu cabeza, ¿no? Aparece por ahí cuando necesitas tener razón, aunque estás rompiendo el vínculo, digamos, aparece este ego, digamos, cuando por ahí no podés decir, ¿sí? Me equivoqué simplemente, ¿no? El simple hecho de, che, discúlpame, la verdad que me equivoqué. Yo pensé que lo iba, no, pero me equivoqué, ¿viste? Aparece cuando de repente escuchás para responder, pero no para comprender. Aparece este ego cuando te comparás con las demás personas, ¿no? Te afirmás por negación. Aparece cuando necesitas demostrar esto que valés, ¿no? Esto que creés que vos valés, esto que valés a los y las demás. Aparece cuando confundís humildad con humillación y te sometés a cosas que no tendrías por qué estar aguantando ni soportando, ¿no? Y aparece también cuando te crees también muy evolucionada o muy evolucionado, una gran trampa, ¿no? En la que hemos caído muchas, ¿no? Muchos, y en las que caerán o han caído algunas personas. Digamos, porque el ego puede vestirse de cualquier cosa, ¿sí? Es muy, muy rápido, muy inteligente, muy, muy sagaz, muy astuto. Puede vestirse de víctima, el ego, puede vestirse de sabia, de sabio, puede vestirse de persona fuerte, ¿no? Resuelta, puede vestirse de espiritual también, puede vestirse de rebelde, ¿sí? Puede vestirse de buena persona, ¿sí? El ego no siempre dice, ¿sí? Soy el mejor. A veces dice, digamos, yo soy el que más sufrió, ¿no? Yo soy el que más entiende. Yo soy el que siempre da. Yo soy el que nunca se equivoca, ¿no? ¿No te ha pasado de encontrarte de vez en cuando, en algún momento, en alguna etapa de tu vida, alguna persona, digamos, y ahí también hay trampa, ¿no? Entonces, digamos, para tener en cuenta todo esto, gente, y un poco como siempre en el dojo, con la cuestión de la aplicación práctica, ¿no? Siempre ahí a la práctica, a la materia, a la vida. Entonces, digamos, ¿cómo se trabaja esto, ¿no? ¿Cómo buenísimo, fantástico todo esto, miramos diferentes vertientes, diferentes ángulos de vista, sobrevolamos la cuestión, le metimos zoom, alumbramos estas cuestiones que están ahí medio tapadas, que son incómodas, que no queremos ver, identificamos las variables, elevamos nuestro nivel de conciencia, nombramos, dijimos, vimos, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo se trabaja esto, no? Bueno, primero, observar la reacción, ¿sí? Cuando algo te toca, antes de responder, pregúntate, digamos, ¿qué se sintió amenazado acá? ¿Por qué me toca, no? ¿Por qué me interpela? ¿Por qué me hace pisar el palito? ¿Por qué reacciono? ¿Sí? ¿Qué se siente amenazado acá de mí? ¿Qué parte, no? ¿Mi dignidad real o mi imagen de dignidad? ¿Mi límite o mi orgullo? ¿Sí? ¿Mi verdad o de repente mi personaje, no? Empezar a tener esta cuestión de sutil, digamos, observación, de empezar a separar la paja del trigo, ¿no? Empezar a desgranar toda esta cuestión, empezar ahí a discriminar en el buen sentido de la palabra, diferenciar esto de aquello, para justamente entrar en este nivel de conciencia un poquito más elevado, si se quiere, más desde un lugar más tranquilo, más sosegado, en la cual ya no estamos tan en la reacción, pero sí empezamos desde el lugar de la observación, ¿no? Observar las reacciones, observar nuestras reacciones. Digamos, esa es una muy buena manera de trabajar sobre esto. Incluso, mira, no estamos ejerciendo una acción, no estamos etiquetándola, no la estamos juzgando, ¿sí? Estamos observando
la reacción que tuvimos. ¿Por qué reaccioné, no? Me sentí amenazado, ¿en qué? En mi dignidad, ¿en dónde? ¿En qué punto sentí amenazado el respeto, no? Me sentí faltado el respeto, digo, una cuestión territorial, una cuestión importante, una cuestión que en realidad era más bien superficial. Digo, empezar a como acecharse a una misma, a uno mismo, para poder empezar digamos, a aumentar este nivel de autopercepción, ¿no? Es importante porque realmente, literalmente te para ya en otra vereda, ¿no? Una segunda posible práctica para elaborar este tema del ego, ¿no? Es separar lo objetivo, digamos, o sea, separar el hecho, digamos, objetivo, la cuestión que aconteció, que sucedió, de la identidad, ¿sí? De la identidad que nosotros, del objeto de la cuestión con la que nos identificamos nosotras y nosotros, ¿no? Que te corrijan no significa que no valgas o que no te valoren. ¿Se entiende? Incluso si aceptás bien y recibís bien una corrección, te puede servir para no solo mejorar, sino para alcanzar un próximo nivel. Tener este nivel de cintura, ¿no? De flexibilidad, de plasticidad, para realmente aprender a recibir, en ese sentido, a también tomar, ¿no? A tomar lo bueno de una manera propositiva y constructiva, y a hacer esa mejora y a cristalizar ese aspecto, esa mejora para bien, para justamente, digo, pasar de A a 2', de A a 5', ¿no? Espiral y ascendente, ¿no? Y dar un saltito cuántico en la evolución en ese aspecto, en eso que están de repente marcándome, ¿no? Que por ahí, digamos, también es lícito y realmente las demás personas muchas veces terminan viendo cosas que nosotros no vemos. Están viendo desde otro ángulo, desde otro filtro, desde otra manera de ser, y es muy enriquecedor si realmente nos permitimos esta cuestión, ¿no? Esta bondad de estar con la otredad sin que el hecho de recibir una corrección sea un ataque, ¿no? O por ejemplo que te digan, ¿no? que no. Muchas veces la gente no acepta un no. Digamos, que te digan que no significa que seas rechazable o que no valgas o que no sirvas, pero de repente digo, un límite puede ser muy sano, un no puede ser muy positivo y un sí puede ser muy negativo, ¿no? Vaya contradicción, digo, casi, ¿no? No necesariamente, pero digo, pareciera ser una contradicción, pero no, digamos, ¿no? Por ejemplo, que de repente, digo, en este segundo ejercicio, ¿no? De repente que te equivoques tampoco significa que seas un fracaso, ¿no? Digamos, y fracasar en un área es también descubrir una manera en que no se hace, y descubrir una manera en que no se hace también te para un paso más adelante de la manera en que sí se hace, ¿sí? Empezar a capitalizar de otra manera estas cuestiones que nos suceden en la vida, ¿no? Muchas veces en el fracaso está el éxito, y a través de los fracasos realmente hemos hecho descubrimientos como humanidad increíbles, ¿sí? Lo creativo del fracaso bien canalizado, que muchas veces justamente es una manera de descubrir que era una manera que nunca se nos hubiese digamos, presentado de manera consciente, o no se nos hubiese ocurrido. Terminan sucediendo cosas maravillosas por los errores. Los errores no son tan errores, sino que es la vida mostrándote otra manera de hacerlo muy diferente de lo que vos incluso llegabas a imaginar. Y eso también es muy loable, ¿no? Muy digno, muy lindo también de constatar, y cuando tenés este tipo de plasticidad, ¿no? Esta cuestión, digo, empieza a aparecer de otro modo, ¿no? Y ya no significa que te equivocás, ¿no? Y el que te equivoques seas lisa y llano un fracaso. Y también podríamos definir fracaso y éxito, ¿no? Porque a veces creemos que estamos hablando de lo mismo y muchas veces, digamos, estamos hablando en otro idioma, aún hablando en castellano, por ejemplo, ¿no? El simple hecho del concepto de libertad. No, porque yo me alimento bien. Ah, sí, ¿qué comes? Y de repente te contestan, no, sí, bueno, como hamburguesa todos los días. Y hay personas que, bueno, por ahí están comiendo y no se están alimentando, ¿no? Entonces digo, a veces creemos que tenemos un concepto de una cosa y el otro está entendiendo algo totalmente distinto con respecto a lo mismo. Y esto también es importante, ¿no? Tener esta cintura para también, digo, llegado el caso, redefinir el concepto de lo que estamos viviendo, de lo que nos está abordando, ¿no? Todas estas cosas son importantes, ¿no? Separar el hecho de la identidad de uno mismo. Está bueno. Un tercer ejercicio para trabajar el tema del ego, importante, ¿no? Esta linda herencia que nos dejaron,
que al final nos está haciendo laburar, nos está haciendo trabajar como humanidad un montón, ¿no? Practicar una frase difícil. Mirá, con esto ni siquiera le estás dando la razón a la persona, pero empezá por esto, porque tranquilamente le podés dar la razón a alguien, no hay ningún problema, digamos, ¿no? Pero hay gente que se devana los sesos, llega a lo que sea por no dar la razón, por no darle el gusto a la otra persona de darle la razón. Mirá, no se la estás dando, pero le podés decir, ¿sabes qué? Puede que tengas razón, mirá, no se la estás dando, pero estás evaluando que el otro pueda llegar a tener razón, o una razón que quizás no habíamos contemplado, que pueda ser igual o de válida que la nuestra, o mayor inclusive, ¿no? Y a veces, muchas veces todos tenemos razón de una manera diferente, digamos, pero digamos, esta cuestión de puede ser que tengas razón, digamos, no es para someterte, tampoco es para perder en el liso, en el significado liso y llano, ¿no? De perder o ganar, sino que viene, digamos, como una suerte de oxígeno, ¿no? Para abrir espacio, ¿sí? Bueno, puede que tengas razón, déjame que reflexione sobre el tema, déjame que piense, no se me ha ocurrido, qué buena manera de verlo, ¿no? Qué distinto contestar algo así, ¿no? Estar abierto a esta posibilidad es impresionante realmente, ¿no? Y obviamente el ego cierra, el ego es tajante, es como espada, ¿no? Como el acero, frío y cortante, ¿no? El ego se cierra, pero la conciencia abre, ¿sí? La conciencia, el amor, la amorosidad, ¿no? La gratitud, son estados de apertura, ¿no? Que tienen que ver con estar de otra manera totalmente distinta, ¿no? Hay una flexibilidad, hay una receptividad, ¿no? Hay otra manera, ¿no? Hay una apertura diferente. Por ejemplo, un cuarto ejercicio, si se quiere, ¿no? Reconocer la propia sombra. ¿Sí? No la sombra como algo maldito, como algo malo, no tiene que ver con esto, ¿sí? Simplemente pregúntate, ¿no? ¿Por qué me molesta tanto del otro esta cuestión? Digamos, ¿qué es lo que tanto me molesta, ¿no? ¿Qué parte mía estoy negando al vivir lo que estoy viviendo, ¿no? Es un ejercicio bravo, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados a directamente señalar y no hacernos ni cargo, listo, chao, fue el otro, es el otro, ya está, listo, fin. No, y el otro es malo, malo, feo, ¿no? Y fue, y listo, tema cerrado. Pero digamos, ¿qué parte me molesta tanto del otro, no? ¿Qué parte mía estoy negando en eso? ¿Qué actitud condeno afuera, pero quizás también vive en mí y no estoy reconociendo o aceptando, ¿no? O permitiéndome ser? Bravo, ¿no? Es un ejercicio que nos han educado para todo lo contrario, ¿no? Para no hacernos ni cargo de nada. Pero bueno, hoy estamos tratando este tema y acá en el dojo dejamos esta tarea para el hogar, me la dejo para mí mismo también, para estar ahí atento a los cachazos, atento a ver qué sucede, ¿no? Cuando pasan estas cosas que, digamos, son un bálsamo, ¿no? Cuando lo lográs hacer, algo se transforma, algo cambia, ¿no? Te das cuenta que hay un montón de cosas que en realidad era más el sostener tu idea tercamente y no... En realidad cuando aceptás, cuando flexibilizás, también te das cuenta que no te mueve tanto la aguja, realmente no... Era más un ejercicio mental y una cuestión de postura, desde donde estabas tomándote las cosas, y no un hecho objetivo en sí, no tenía por qué ser de ese modo, puede ser de cualquier otra manera también. Y un quinto ejercicio ya cerca del cierre de este tema, digamos, construir un yo más sano. Digamos, no se trata de no tener identidad, no tiene que ver con no tener personalidad, carácter o cambiar gato por liebre, ¿no? Perder nuestra esencia y desdibujarnos del planeta. Se trata de tener una identidad flexible, ¿no? Consciente, trabajada, capaz de aprender, capaz de adaptarse, capaz de recibir, capaz de dar, capaz de pedir perdón, capaz de reconocer, capaz de aceptar, un poco desde ahí, ¿no? Y de cara ya a este cierre, digamos, la ilusión del yo no significa que no existas, significa que muchas veces sufrís por defender una versión demasiado estrecha de vos mismo, de vos misma, ¿no? Una versión, una imagen muy puntual, una manera muy específica que se te cantó que fuera así, que decidiste desde algún lugar, consciente o inconscientemente, que tenía que ser así, que es así, y pujás por eso, ¿no? Y no hay tu tía, no hay manera de moverte ahí, esa es la realidad,
esa es la manera buena de hacer las cosas, y ahí aparece la contienda, no, vos lo estás haciendo mal, las cosas se hacen así. Hay alguna manera a veces más correcta que otra, alguna que tiene mejores resultados, y cuando alguien tiene razón, los mejores, la verdad, tenés razón, ¿no? Si alguien tiene una mejor manera de hacer las cosas, hey, copiá y pegá, y ponele tu impronta, ¿no? ¿Qué mejor que abrazar, ¿no? El ego reactivo quiere ganar, evidentemente, ¿no? Y el yo sano lo que quiere es comprender, compartir, aprender, ¿sí? El ego quiere controlar y quiere imponerse, ¿no? Y el yo sano quiere responder, no reaccionar, quiere responder, quiere interactuar, está dispuesto a negociar, ¿no? A comprender, a evaluar, barajar una idea. Che, mirá cómo lo ve este tipo, esta muchacha, mirá qué interesante su punto de vista, che. No estoy de acuerdo, pero la verdad que lo voy a probar. Pues es otra historia, ¿no? El ego se defiende de todo, contra todos y todo, ¿no? Y el yo sano por ahí más bien discierne que merece respuesta y que no. ¿No? ¿Cuándo vale la alegría y no la pena hablar, y cuándo callarse también, ¿no? Decía el labio, ¿cómo es el sabio Lao Tse? ¿Cómo era? El que habla no sabe y el que sabe no habla. Un capo, realmente, ¿no? Aprender a identificar esos momentos, ¿no? Este es un espacio de charla, bueno, vamos a charlar, lejos de esto, bueno, digamos, escucho tranquilo, digo, aprendo, ¿no? No hay que ir dando cátedra por ahí, tampoco que estamos todos de vuelta o superados o somos maestros espirituales, ¿no? Estamos compartiendo, eso es un espacio para reflexionar, evaluamos ideas, conceptos, libros, traemos cosas de otras culturas, de otros tiempos, ¿no? Y hacemos este ejercicio justamente de juntarnos a dialogar, a compartir, ¿no? La libertad interior no aparece cuando destruís el ego, ¿se entiende? Justamente aparece cuando dejas de creerle todo, ¿no? Dejas de identificarte tanto. Yo creo que viene más por ahí, ¿no? Encontrar unos espacios un poco más libres, un poco de oxígeno, gente. Y quizá la pregunta no sea ¿cómo elimino mi ego?, ¿no? Quizás la pregunta sea ¿desde dónde estoy viviendo hoy? ¿Sí? ¿Desde dónde estoy compartiéndome? ¿Desde dónde habito mi cuerpo? ¿Desde dónde estoy practicando el arte de saber estar, ¿no? ¿Desde dónde estoy estando en este mundo, ¿no? Desde la herida, estoy desde la máscara, estoy desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, estoy desde la comparación, o desde un centro más profundo, ¿sí? Porque, digamos, cuando dejas de obedecer automáticamente al ego, digamos, empezás a responder con más claridad. Y responder muchas veces tiene que ver con incluso empezás a guardar silencio, ¿no? Y ahí aparece algo muy, muy interesante, ¿no? Digamos, no una vida sin un yo, sin vos, sin tú, sin ti, sin mí, ¿no? Sino una vida con un yo más consciente, más flexible, más humano, más doyo, ¿sí? Y menos esclavo de la reacción, más libre. ¿Qué te pareció este bloque de hoy? Toma para vos. Estás en Dojo de Mentalidad. Y así pasaba este tercer bloque de filosofía, ¿sí? La ilusión del yo, ¿sí? Ego, identidad y libertad interior. Aquí ya una breve pausita, ¿sí? Y en brevísimo, ¿sí? Comenzamos con el bloque final ya para despedirnos hasta el próximo martes. Gente, pausita y ya volvemos.